Ya. La clase va a estar compuesta en este caso de dos parciales. En el primer parcial vamos a trabajar la primera unidad, ¿no? Del libro de inglés, tanto del libro de inglés como del libro de lengua y literatura. En el segundo parcial vamos a trabajar otras unidades también. Eso puede ser la segunda o tercera unidad. Vamos a mandar trabajos especificados ya en la plataforma digital que ustedes tienen acceso. Y estos trabajos van a tener una puntuación, su asistencia van a tener una puntuación también. La participación en clase también va a tener una puntuación, así que es muy importante que participen, aunque sea un comentario breve, ¿no? Sé que muchos trabajamos, lo mencionaba la licenciada que algunos trabajan y reciben la clase, ¿no? Entonces yo también voy a entender eso. Es mi primera vez que doy clases así, a distancia. Como les comento, yo soy docente en el área verbal de un preuniversitario. Ya, siendo así, vamos a proceder con la clase. Comentándoles también que al final del periodo académico va a haber una evaluación. La evaluación va a valer 2 puntos y todo lo que les había mencionado acerca de los trabajos escritos, la asistencia, la participación en clase, todo eso va a valer un 80%, es decir, va a ser una nota de 8, ¿no? Eh, Cabe recalcar y les menciono desde un principio para que ustedes al final no se asusten, no se alarmen, que como es un colegio a distancia, no vamos a proceder con lo que son notas de inmediato superior. ¿Qué quiere decir esto? Pues si sacan un 6,9, ya se quedarían a lo que es el supletorio, ¿no? O reprobarían el curso. Así que yo de mi parte los trabajos que les voy a mandar van a ser todo lo que les voy a explicar en la clase. Cualquier duda o inquietud también vamos a tener los días martes. Ustedes son tercero de bachillerato, sí. Día martes, segundo, perdón. Día martes, vamos a tener lo que son tutorías. Ya les envío también mi horario de tutorías a través de la plataforma. Y cualquier duda o inquietud que tengan respecto a la clase, si después ustedes desean, a través de la tutoría del martes, pueden preguntarme. Yo tranquilamente en esa hora de tutoría les respondo cualquier novedad o cualquier novedad respecto a los trabajos que les vaya enviando. Eso, chicos. ¿Alguna inquietud? ¿Cómo se va a formalizar el curso? ¿Cómo está estructurado? ¿Tienen alguna inquietud, novedad tal vez de cómo nos vamos a trabajar? Otra cosa, chicos, es muy importante también mencionarles, ¿no? Eh, bueno, aquí estamos para participar, para aprender, como mencionaban al principio de la clase, para ir viendo ciertos temas, más que todo, cada uno tiene su objetivo, ¿no? Tener el título de bachiller, así que mediante estos cursos vamos nosotros a pasar lo que es segundo de bachillerato y ya luego culminamos con tercero y ya tendrían su título, ¿no? Que es lo más importante en este momento. Créanme que un título de bachiller hoy en día es algo muy representativo, tanto en tu hoja de vida. Así que eso vamos a tenerlo muy en cuenta, chicos, que ustedes vayan, cada trabajo que yo les envíe, vayan realizándolo, no falten también. Y de esa manera ustedes van a poder ya culminar su curso tranquilamente. Eso, chicos, ¿alguna inquietud tal vez o novedad? Otra cosa es que, bueno, aquí no teman en equivocarse, como les mencioné, aquí vamos a aprender, ¿no? Si nos equivocamos, no hay ningún problema, compañeros. Yo también, como les menciono, soy un docente, estoy recién graduado, me gradué hace unos 5 meses. Entonces, compañeros, la idea es que cada uno de nosotros aporte, ¿no? A la clase, así nos equivocamos y vamos aprendiendo grupalmente entre nosotros. A ver,
Siendo así el caso, vamos a empezar ya la clase. El día de hoy vamos a ver acerca del tema de inglés, lo que es el pasado simple y el pasado y el presente simple, ¿no? Ustedes ya tienen conocimiento de los verbos, tal vez, para ir partiendo de una base, ¿no? Compañera Gordillo, tal vez tiene conocimiento de los verbos regulares, verbos irregulares. No mucho. Listo, no se preocupe. Tal vez algún compañero que tenga conocimiento de los verbos regulares o irregulares. Si no, vamos a ir partiendo de ahí, ¿no? A ver, voy en este momento a indicarles un video muy breve acerca de lo que son los verbos regulares e irregulares. Por favor, pongan mucha atención. Luego vamos a ir haciendo unas preguntas y verán que la clase va a ser muy interactiva. Vamos a ir formando oraciones, vamos a ir viendo cómo cada oración cumple su función, ¿no? Y cómo cada complemento, cada verbo tiene su pasado y tiene su forma simple, ¿no? Empezamos con el video. Me avisan si pueden ver y pueden escuchar, por favor. A ver, ¿pueden ver la pantalla? Sí. Ya. Aquí vamos a ver la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular. En la mitad de estas tres columnas encontramos lo que es el verbo, ¿no? El verbo va a estar en su forma base, como por ejemplo cook, que es cocinar, give, wash, drink, eat, work, plan y run. ¿Sí? Empezamos con el video. Por favor, presten mucha atención. El video solo va a ser de 6 minutos, ¿no? Lo que vamos a ver. Licenciada, disculpe, pero solo se tiene que ver porque no se escucha nada. ¿No se escucha? No, por lo menos yo no escucho. ¿Los demás compañeros escuchan el video? No, Listen, no se escucha nada. A ver, permítanme por favor arreglo esto. Segundo de bachillerato. Cuando estamos hablando acerca del simple past, tenemos que dividir los verbos en dos grupos diferentes. Tenemos regular verbs. ¿Logran escuchar ahí, chicos? Sí, le dicen, ahí sí se escucha. Sí, ahí sí ya se escucha ya. Listo, muy amable. Procedemos ya con el video. Mucha atención, chicos, que luego vamos a ir viendo cómo se llama la oración del simple past, del present perfect y sus diferentes funciones, ¿no? Y por este lado están los irregular verbs. ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno de los verbos? Eso lo vamos a ver ahorita con estas acciones que tengo por aquí. Escucha. Cook. Cocinar. Cook. Give. Dar. Give. Wash. Lavar. Wash. Drink. Beber. Drink. Eat.
comer. Eat. Walk, caminar. Walk. Plant, plantar. Plant. Run, correr. Run. Todos estos verbos, todas esas acciones están en su forma simple. Podríamos decir que están en presente, pero ahora tú y yo juntos nos vamos a transformar en el pasado. Así que empecemos con cook. Veamos. Cook. Cook, ¿qué? En español, ¿qué significa cook? Cocinar. Exactamente, cocinar. ¿Tú qué dices? ¿Será que es un verbo regular o un verbo irregular? Regular or irregular? Cook es un verbo regular, así que lo vamos a escribir de este lado. Cook. When I was a student, I'd write long essays that I'd work on for days. But now I'm writing short emails and messages all day, every day. Grammarly has been a lifesaver. Cook. En presente y en pasado únicamente le agregamos ed. Cooked. Cooked. Cook. In present and in the past, cooked. Cuando son verbos regulares, únicamente le agregas ed para formar el pasado. Sigamos con give. Give. What do you think? Is it a regular verb or an irregular verb? ¿Tú qué crees? ¿Será que es regular o irregular? El verbo give es un verbo irregular. Give. Give está en presente y para transformarlo en pasado lo tenemos que cambiar completamente. En vez de esta i, vamos a decir gave. Gave. Give, gave. Para formar el pasado de los verbos irregulares, los tenemos que cambiar por completo. Sigamos con el siguiente verbo que es wash. Wash. Regular or irregular. En el caso Wash, ¿qué significa? O en español. Lavar. Exacto, lavar. de wash es un verbo regular. Pertenece a este grupo. Wash in present, and to form the past, we only add ed. Para formar el pasado de los verbos regulares, únicamente les agregamos la terminación ed. Wash, washed, washed. Ahora sigamos con el verbo drink. Drink. Regular or irregular? Drink es un verbo irregular, así que lo vamos a escribir de este lado. Drink está en presente y para formar el pasado, como es un verbo irregular, lo tenemos que cambiar por completo. Vamos a borrar la i y la vamos a cambiar por una a. Así que el pasado es drank. Drink in present, drank in past. Ya. Hasta ahí, compañeros. Coméntenme. ¿Qué diferencia ven ustedes entre un verbo regular y un verbo irregular? ¿Cuál es la diferencia? Tenemos lo que en el verbo regular hay una diferencia, ¿no? El verbo queda en su base. La raíz del verbo no cambia, como podemos ver en could. Solo se le aumenta la ed. Could. O en wash. What's. ¿Sí?
La diferencia es que en el verbo regular, los verbos regulares, perdón, no, no cambian la raíz, solo se le aumenta la id, pero hay ciertos casos especiales, como id, van a ver luego para formar un present perfect, una oración en present perfect. Mientras que en el verbo irregular, los verbos irregulares, vemos la diferencia que la base va a cambiar, la raíz. La base del verbo en sí se cambia. Ya no va a ser give, va a ser got. Dream, drum. ¿Sí? ¿Está entendido, chicos? Compañeros, ¿está entendido lo que es un verbo regular y un verbo irregular? Sí, le dicen por mi lado, sí. Los Sí, demás listen. compañeros, Sí, Sí. ya. Permítanme, ahora vamos a ver las diapositivas y ya está todo claro. Permítanme que se cargue, por favor. Ya, ¿pueden ver la pantalla? Sí, le dicen. Ya. Como les había mencionado el tema, la lección de hoy, ¿no? Es present perfect versus simple past. Aquí tenemos los verbos irregulares. ¿Qué eran los verbos irregulares? Pues los verbos que cambian su base, ¿no? Los más difíciles, porque los verbos regulares tranquilamente podemos ponerles la ed y ya tenemos cómo armar nuestra oración. Pero los verbos irregulares sí tenemos que ir aprendiéndonos cada uno. ¿Por qué? Porque no cambian su base, ¿no? No es lo mismo decir be que was o been, ¿no? En participio. Participio es un hecho pasado, muy, no tan lejano, que incluso nos puede servir para hablar de en el presente, ¿no? Por ejemplo, yo no he viajado a Europa, yo no he viajado a Japón hace años. De esa manera nos puede servir, ¿no? El pasado participio. Mientras que el pasado simple sí ya son para verbos, para acciones ya del pasado, de cosas que ya hemos realizado, hemos culminado. ¿Sí? Queda 10 minutos, chicos, así que se conectan a al mismo link, ¿ya? Por favor. Siendo así el caso, tenemos aquí los verbos en su forma base, en pasado simple y en su pasado participio.
Encontramos lo que es el present perfect primero. Vamos a estudiar. ¿Qué nos dice? Pues se utiliza para hablar sobre momentos no específicos que ocurrieron en el pasado y continúan en el presente. ¿Sí? Para ello, esto es una oración afirmativa. La estructura de una oración afirmativa va a ser lo que les estoy subrayando, ¿no? Es sujeto, puede ser he, she, it, I, ya sea en primera o segunda persona, ¿no? Tenemos el verbo auxiliar, que es to have, y tenemos tenemos el auxiliar del verbo y acá tenemos el verbo, ¿no? El verbo en participio. De esa manera se forma nuestra oración en afirmativa, en presente perfecto. El negativa únicamente en el auxiliar del verbo le aumentamos el not o la abreviación que es NT y el pasado participio, lo mismo, ¿no? Aquí sí en la pregunta ustedes pueden ver que primero va a ir el auxiliar del verbo, es decir, to have o had. Luego va a ir el sujeto, a quien nos referimos por lo general, es, puede ser en primera persona, pero del singular, ¿ya? You, que sería yo, ¿no? Y tenemos el pasado participio. Listo. Siendo así el caso, vemos aquí la oración. I had taken to the doctor. Encontramos, ¿no? Tiene su sujeto, tiene el auxiliar del verbo y tiene el verbo en participio. Este verbo que está aquí, que les estoy subrayando, ¿qué tipo de verbo es? ¿Regular o irregular? Es regular. Claro. Regular. Regular, exactamente. Regular. ¿Por qué motivo? Solo se le aumenta el ed. ¿Ya? Luego tenemos el complemento, ¿no? De la oración que dice to the doctor. Que es una oración afirmativa. ¿Se salió de la pantalla? Disculpe, chicos. Sí, ¿verdad? A ver. Ya, dando esta oración afirmativa, yo he hablado con el doctor. ¿Sí? Podemos ver, ¿no? He hablado con el doctor. Algo que ya pasó, pero que como que todavía no culmina, ¿no? Yo he hablado con el doctor. No se dice yo hablé con el doctor, ¿no? En esta forma de oración, en este tiempo. Yo hablé con el doctor, porque ya culminó la oración. Yo he hablado con el doctor. Todavía no se culmina la acción de hablar con el doctor. Mientras que en la oración negativa, asimismo utilizamos el sujeto, no en primera persona, el I. ¿Saben los diferentes sujetos, compañeros? El sujeto en primera persona, ¿cuál es? Tomar muy en cuenta esto también porque vamos a poner esto en el examen final. Verán, el sujeto en primera persona siempre va a ser I, ¿no? I was. Siempre va a ser en primera persona el sujeto. El de primera persona va a ser I, ¿no? Luego vienen los de segunda persona, que sería she, es ella, he es él, it nosotros. Y luego están los de tercera persona, que son we y they. ¿De acuerdo?
Aquí que entendemos que está el sujeto en primera persona, está el auxiliar del verbo con la abreviación del not, el did, haven't, se pronuncia haven't, travel to Europe in it. ¿Qué nos quiere decir esta oración? Yo no he viajado a Europa hace unos años. O yo no he viajado a Europa hace unos años, ¿no? También nos está hablando de una oración en pasado, pero que todavía no culmina. O yo no he ido a Europa. Podría ser también traducida, ¿no? Hasta el momento, ¿alguna inquietud? ¿Cuál es el verbo aquí, compañeros, en esta oración negativa? Travel. ¿Sí? Viajar, travel. Es el verbo. ¿Qué verbo es? ¿Regular o irregular? Regular. Exactamente. Listo, luego encontramos también la oración en forma de pregunta, ¿no? En question. Had you eaten breakfast yet this morning? ¿Qué nos quiere decir? ¿Ya has desayunado esta mañana? Si ven cómo se está hablando del pasado, pero todavía que no culmina. ¿Ya has desayunado esta mañana? ¿Sí? De esa forma se estructura este tipo de tiempo en el inglés, ¿no? El presente perfecto. Siempre vamos a tener el verbo en participio, ¿sí? Sino que hay que tener muy en cuenta los tipos de verbos en participio, que hay regulares e irregulares, ¿sí? Siempre con el auxiliar del verbo, que es to have, y en el caso de que sea positiva, en el caso de que sea negativa la oración, va a ir con not, ¿sí? Vamos a ir armando aquí una oración. Por ejemplo, yo en esta oración he armado, yo he elegido unos zapatos, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, ¿qué tipo de oración vamos a ir armando? Tenemos el sujeto, vamos a armar una negativa, ¿ya? Una negativa y una question. Haven't pueden escribirlo con la abreviatura al momento de escribir, ¿no? Pueden escribirlo con la abreviatura o pueden hacerlo de este modo. Have not. ¿De acuerdo? De estas dos formas vale, ¿no? Haven't o have not. Ya. Luego, ¿qué vendría, chicos? ¿Qué tendríamos que hacer para armar la oración en negativo? El verbo. El verbo. Exactamente, el verbo, compañeros. Muy bien. ¿Qué verbo podemos escoger aquí? Miren. Escojamos un verbo irregular. Estos verbos son irregulares, ¿no? Por ejemplo, yo no he conducido un carro, ¿no? Drive, conducir. Driven sería el verbo irregular. Ponen el verbo driven en su pasado participio, siempre acuérdense en eso, ¿no? No va en simple past, eso ya es otro tipo de tiempo. Va siempre en pasado participio. Yo no he conducido un carro. Muy importante